Animal político. Sobre la democracia. Parte 1. La democracia capitalista o burguesa. Hola, ¿cómo va eso? Bienvenidos a otro nuevo capítulo de Animal Político. En este capítulo de hoy vamos a hablar sobre la democracia. ¿Qué es y para qué sirve? La democracia es un tema bastante recurrente y yo incluso me atrevería a decir que es un tema muy manoseado. Muy manoseado por la prensa del sistema, muy manoseado por la casta política, por los dirigentes, los gobiernos de cada país. ¿Por qué se habla tanto de la democracia? Se habla mucho de la democracia, ¿no? Se habla de... Pero claro, ¿qué significa la democracia? Es lo primero que hay que explicarle a la gente. Porque democracia, el sentido que se le da desde los medios de prensa capitalistas o que se le da desde los parlamentos por parte de los partidos mayoritarios, no es el mismo sentido que le da, por ejemplo, que se le da en un sindicato, en un movimiento asambleario, que se le da en un movimiento estudiantil, etcétera. Son sentidos diferentes. La democracia, el concepto de democracia, lo que significa este concepto, cambia en función de en boca de quién se utilice y con qué intereses se utilice. A veces democracia se utiliza simplemente para legitimar un sistema que en la práctica peca de no ser democrático, sino de permitir el acceso a la toma de decisiones a unos pocos. Un sistema así es la antítesis de la democracia. Sin embargo, es precisamente los que defienden este tipo de sistemas los que más utilizan a menudo este término. Un término, por tanto, tan manoseado que ha perdido incluso su sentido original para una gran parte del público. Ha perdido su significado. Hoy día no está claro qué significa democracia. Por tanto, vamos a dedicar un capítulo a aclararlo. Y para aclarar un poco lo que es el concepto, nos remontaremos en primer lugar a la raíz del término. Democracia es una palabra de origen griego. Se compone, bueno, hablamos un poco ya de filología, nos metemos en el tema del origen de la lengua y de las palabras, lo que significan las palabras. Se compone de dos compuestos, dos prefijos. Demos, que en griego significa pueblo, y kratos, significa poder, de ahí viene kracia. Significa que el poder lo tiene el pueblo. En la antigua Grecia, que es donde se introdujo, o al menos se conoce, se documentó, un sistema de tipo democrático, que ya veremos que era un sistema, una democracia restringida, solamente una parte de la población. Eso lo hablaremos más en profundidad a continuación, después. En Grecia, la democracia era un sistema en el que el pueblo, o al menos lo que en esa época se consideraba pueblo, tenía el poder. El sistema democrático se oponía a otros dos tipos de formas de gobierno. Uno era oligarquía, es decir, viene de oligos, unos pocos. Arcos, poder, que significa que unos pocos tienen el poder. El poder lo detenta una élite, lo detentan un grupo de privilegiados. Gente que mira por sus intereses en detrimento del resto del pueblo, ¿vale? Normalmente suelen ser la clase dominante, suelen ser la aristocracia. Al menos en la antigua Grecia era de este modo. Hoy día pues no dista mucho de eso. Lo que pasa es que hemos pasado de una sociedad aristocrática a una sociedad capitalista, burguesa. Hoy no son los terratenientes y los nobles los que tienen el poder. Es más, en muchos casos los terratenientes que siguen teniendo privilegios son una clase en declive, una clase completamente improductiva, no produce nada. Es una clase parasitaria que vive de las rentas y migajas que les da, por una parte, los trabajadores que siguen viviendo bajo régimen de arriendo, o simplemente los jornaleros que trabajan para esos terratenientes, o muchas veces el propio sistema tiene que mantener de forma vergonzante a esa casta parásita. Es el caso de la duquesa de Alba, que recibe 3 millones de euros al año, nada más que por ser la mayor terrateniente, una de las mayores terratenientes de Andalucía, y me atrevería a decir que de toda España. Bueno, pues esta clase aristocrática, que tuvo su época de apogeo y control de la situación en la Edad Media, en el feudalismo y en el antiguo régimen, no es la clase que gobierna hoy día, no es la clase que toma las decisiones. La clase que toma las decisiones es la burguesía, o la clase capitalista, que son simplemente los que concentran una gran cantidad de capital en sus manos y esto les permite comprar propiedades, tierras y en definitiva fabrican medios de producción. Con estos medios de producción contratan mano de obra y esta mano de obra es la que trabaja en esas fábricas, empresas y produce los beneficios de las mismas. Ellos no tienen que trabajar más que administrando su empresa y administrando como otros trabajan. Y digamos que ellos viven a costa del producto del trabajo ajeno. Ese producto del trabajo ajeno genera una serie de beneficios que van a para la empresa y componen los capitales o mantienen activos los capitales, ¿vale? La inversión, se produce un retorno de inversión.
Pues esta es la clase que hoy día, a través de las operaciones de bolsa, a través de las grandes operaciones de inversión, inversiones masivas, a través de la banca que tiende a concentrar el crédito en cada vez menos manos, ¿vale? En manos de los capitalistas financieros, que son, digamos, el eslabón alto de los capitalistas. Esta clase capitalista hoy día es la que influye de forma práctica en la vida política y en la toma de decisiones. Digamos que la mayoría de los partidos mayoritarios que suele haber en casi todos los países, en todos los países hay una serie de partidos que más o menos controlan la toma de decisiones y dominan los parlamentos, ¿vale? Que a veces se turnan más o menos, o a veces simplemente pues se da un sistema en la práctica de partido único, como en el caso de Italia con Berlusconi, hasta que llega Mario Monti designado a dedo desde arriba, lo cual no mejora la situación, o el caso de Vladimir Putin en Rusia. ¿Vale? Estos sistemas existen. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que estos partidos en la práctica están financiados por los grandes bancos, es decir, por el capital financiero, por el poder financiero. Por tanto, las decisiones, las leyes que promueven estos partidos van a beneficiar siempre a aquellos que les financian. Por eso, cada vez que se aplican recortes, nunca van destinados al capital bancario, al capital transnacional. Siempre va destinado a los servicios públicos, a los derechos sociales, a las conquistas sociales, laborales, etcétera. Siempre va orientado a eliminar gasto en materia social, en interés común, ¿vale? Y con el dinero que se ahorran, más una serie de reservas que hay en las arcas del Estado y el dinero de los contribuyentes, se destinan enormes desembolsos de dinero en forma de planes de rescate a la banca privada cuando ésta tiene peligro de quiebra. Incluso si este dinero no es suficiente, se piden rescates al Banco Central Europeo y a Alemania, los cuales llegan siempre con deuda. Es decir, te prestan el dinero para que tú rescates a tus bancos, pero tú tienes que devolverlo. Y para devolverlo no le piden de nuevo el dinero al banco, sino que se lo recortan a los servicios sociales. Se lo recortan al pueblo, en una palabra. Derechos y conquistas que se han conquistado con luchas de décadas y de siglos, mejorando progresivamente el nivel de vida, bajo la amenaza de una revolución. Porque es que la clase capitalista temía que el pueblo se rebelara, y para que no se rebelara concedía cosas, concedía derechos, reducciones de la jornada laboral, etcétera, que suponen una pérdida de beneficio relativa para los grandes capitales, pero permite que la clase trabajadora en muchos países estuviera contenta y los capitalistas sigan siendo los dueños de los grandes capitales, porque es que si la clase trabajadora se rebela y toma el poder a través de partidos políticos, a través de un sistema asambleario, etcétera, lo que se van a poder producir son nacionalizaciones de capitales, de bancas, de empresas, etcétera. Y esto no le interesa a la clase capitalista. En Rusia se produjo, fue un mal precedente, así que la clase capitalista aprendió que tenía que conceder conquistas sociales, tenía que conceder migajas que no obstante significan una mejora cualitativa del nivel de vida, para que la clase trabajadora estuviera contenta y no se rebelara. Y siguiera hubiendo capitalismo. Un capitalismo, entre comillas, menos malo, un capitalismo menos explotador para la clase obrera de las potencias, de los países centrales, incluso semiperiféricos, ¿vale? Pero que sigue siendo un capitalismo depredador, devastador, de los recursos, devastador, de pueblos enteros del tercer mundo, países coloniales y semicoloniales o neocoloniales. Los países neocoloniales son aquellos países que, sin pertenecer oficialmente al país metrópolis, en la práctica son controlados a través de la economía, sus gobiernos son controlados por las grandes multinacionales, los bancos, incluso por gobiernos extranjeros, a través de acuerdos económicos. ¿Vale? Son estos gobiernos títeres que hacen todo lo que les dice desde fuera. Pues bien, hoy día esta es la clase que toma las decisiones. Esta es la clase que controla lo que ellos llaman democracia. ¿Y cómo lo hacen? Porque es que aunque nosotros votemos cada 4 años o cada cierto número de años al Parlamento, nosotros no tomamos decisiones sobre ningún tema importante. No tomamos decisiones sobre economía, no tomamos decisiones sobre banca, no decidimos si se rescata o no un banco, no decidimos nada sobre los recortes, nos viene impuesto. No tomamos decisiones en materia de educación, en sanidad. Si se privatizan hospitales no es porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque nos viene impuesto. Nosotros votemos al partido mayoritario que votemos, van a terminar haciendo lo que les impongan bajo la presión los mercados y los poderes financieros que han financiado a esos partidos.